Ya está en plena disputa el Campeonato Clausura 2025. La primera fecha ya aportó bastante para el análisis y los comentarios. Siguen llegando los refuerzos y ya vamos proyectando además la segunda jornada del Clausura 2025. Idealmente para mí, los días para compartir el video con ustedes es el día lunes o el día martes, dependiendo de cuándo concluya la fecha y fundamentalmente de los partidos que se hayan disputado para no perder frescura, pero atendiendo que el campeonato clausura recién está empezando y todavía el libro de pases se mantiene abierto, entonces siguen llegando las incorporaciones para los diferentes equipos. Estiré un poco más en esta ocasión para tener algo de actualidad y de ese modo también ir proyectando lo que va a ser la segunda fecha del campeonato. Arrancó muy bien Cerro Porteño, pese al inicio complicado frente a General Caballero, que inclusive tenía toda la posibilidad de abrir el marcador. Cerro Porteño lo contragolpeó con mucha certeza. Hay que darle el mérito a Cerro Porteño cómo trabajó ese contragolpe para abrir el marcador y de ahí en más el panorama del partido cambió completamente porque el conjunto mallorquino tuvo que salirse de su libreto inicial, otorgándole más espacios a Cerro Porteño, que se mostró eficiente a la hora de aprovechar las oportunidades. Puntos altos en el Ciclón, Juan Manuel Iturbe con su doblete, Sergio Araujo de vuelta entró muy bien, pero quien mejor impresión generó fue Blas Riveros en su estreno con la camiseta azulgrana, reemplazando a Guillermo Benítez en el transcurso final del primer tiempo por una lesión. Guillermo Benítez tuvo que salir, ingresó Blas Riveros y realmente demostró su gran nivel, su gran forma futbolística para lo que es nuestro fútbol actualmente. Entró muy bien, marcó una asistencia que terminó en gol, puso otras asistencias que no terminaron en gol. De igual modo, de lo más destacado del Ciclón ha sido Blas Riveros en su estreno. Cerro Porteño que además sigue incorporando. Llegó Fabricio Domínguez, volante polifuncional uruguayo, más bien se desempeña por el lado derecho, acompaña bien al ataque, de acuerdo a referencias. Yo particularmente no vi aún un partido completo de él, ya lo vamos a estar siguiendo muy de cerca, pero de acuerdo a las referencias, intercambiando información con colegas de Brasil fundamentalmente, es un jugador que mete mucho, que es aguerrido, muy voluntarioso, no se destaca por un juego veloz, o por lo menos físicamente no es veloz, pero acompaña mucho en el ataque y además brinda la posibilidad de ocupar el puesto de lateral derecho. De hecho, el jugador ha manifestado que en varias oportunidades ocupó ese puesto en sus anteriores equipos. Proviene del Sport Recife y está para aportarle algo más al Ciclón, que además sigue esperando más refuerzos. Se insiste con la posibilidad de incorporar a un delantero clásico, el último referencial en ese sentido. Por supuesto, no voy a hablar de rendimiento, porque ya sabemos cómo le fue, pero para tener una idea clara del tipo de jugador que está buscando el Cerro Porteño, el último delantero clásico, Marcelo Moreno Martins. Remontándonos mucho más atrás, hablaríamos de Roberto Nani. Bueno, un jugador de esas características está buscando Cerro Porteño, sin descartar que llegue algún otro ofensivo que pueda también aportar sobre el carril izquierdo. Ya tiene con Domínguez por la derecha, faltaría uno por la zona izquierda dentro del formato que está preparando Diego Martínez. Lo cierto es que Cerro Porteño empezó bien el campeonato, se espera por más minutos con Luis Totín Amarilla, que vaya recuperando su mejor versión Fabricio Peralta, quien retornó del fútbol brasileño. Con esto, Cerro tendrá potencial suficiente para pelear el campeonato y también apuntar fuerte a los duelos con Estudiantes por la Copa Libertadores de América. El que no arrancó de la mejor manera es Olimpia. Se esperaba, por lo menos los franjeados eso esperaban, que el decano doblega Nacional en el inicio del campeonato, por cómo venía Nacional, que además planificó de una forma muy especial durante toda la semana del partido, porque estaba para desprenderse de Gustavo Caballero, de Thiago Caballero, pasa a ser jugador de Olimpia a partir de este momento. En medio de esa disyuntiva, Pedro Sarabia fue armando el equipo para afrontar el compromiso frente a Olimpia. Si vamos a hacer una comparación plantel por plantel, hay una diferencia bastante considerable a favor del conjunto decano. Sin embargo, no fue capaz de arrancar con el pie derecho con un triunfo como se estaba aguardando. Todavía le está costando a Olimpia encontrar el funcionamiento. Hasta aquí, Bustos no le encuentra la vuelta al equipo para darle
otra fuerza, otra presencia en los partidos e imponer condiciones para alzarse con la victoria. Viene padeciendo en lo futbolístico el conjunto franjeado, sobre todo no hay consistencia en la mitad de la cancha. Buen arranque de Giovanni Bogado con la camiseta franjeada, pero falta alguien que le acompañe con el dinamismo de juego en ese sector. Tal vez sea Javier Domínguez, tal vez sea Franco. Se habla a esta altura de la llegada de un volante central que pueda competir con Richard Ortiz, pero de igual modo no hay excusas, no hay texto que valga en Olimpia porque no puede estar dependiendo de un solo jugador, de un nombre puntual. El técnico tiene que darle funcionamiento al equipo, sea con el jugador que sea, y más con un Olimpia que tiene un plantel bastante importante a esta altura de los acontecimientos. Está en deuda Fabián Bustos, que además se cargó una mochila, se cargó más la mochila de por sí pesada que ya tenía, hablando que en diciembre se va a volver a ver con los hinchas, con toda la afición, con el público, con la prensa, y que Olimpia va a ser campeón. Se generó una presión extra. El técnico a quien yo particularmente lo noto ya con signos de desesperación y que vamos a ver si él llega a diciembre con este andar flojo de Olimpia. El decano que además sigue incorporando, llegó Lucas Morales, el lateral derecho uruguayo, ya se suma a la plantilla, inclusive está para debutar el domingo frente a Sportivo Trinidense. Dentro de lo que es la búsqueda de Olimpia, también confirmó el regreso de Fernando Cardoso, quien ya se incorpora a la plantilla franjeada, estaba para Cerro Porteño. Al final, cuando se le bajó el pulgar desde el cuerpo técnico, cambió todo el panorama para él. Llega a un acuerdo con Olimpia, regresa Fernando Cardoso, que va a ser un competidor directo para Ronnie Redes. Es cierto que Romeo Benítez juega indistintamente, por la derecha o por la izquierda, como lo hacen habitualmente los extremos, porque tanto Redes como Cardoso también pueden hacer esa función de invertir posiciones. Sin embargo, donde mejor rinde individualmente Redes es por la derecha. En el caso de Romeo Benítez, como que es más indistinto, pero es un jugador más bien de corte súper ofensivo, mientras que Redes y Cardoso dan un poco más de equilibrio, porque también contribuyen a la hora de marcar. En ese sentido, va a pelear con Redes Fernando Cardoso. En la teoría, el puesto para ganarse la titularidad. Así está Olimpia, con un arranque flojo, un arranque complicado, más allá de los números estadísticos que son muy favorables a Nacional, al propio Pedro Sarabia, entrenador de la academia, quien hace muchísimo tiempo que no pierde contra Olimpia, sabe plantear los partidos contra Olimpia. De igual modo, para eso se supone que se trabaja, para romper esas rachas, y Olimpia no lo pudo hacer. Y se le viene el partido contra Trinidense, que tuvo muy buen comienzo. En poquísimo tiempo, en el primer lapso, digo bien, le hizo 4 goles a Recoleta, lo fulminó ya en el primer tiempo, y es un equipo que mantuvo la base, a diferencia de otros mercados, cuando Trinidense venía de hacer campañas interesantes, se desprendía de jugadores, se le desmembraba el plantel. Ahora la historia es un poco diferente, mantuvo la base, viene trabajando muy bien José Arrúa, y va a ser un rival que le va a medir fuerte a Olimpia el día domingo en Encarnación. La gran nota de la fecha la dio Luqueño, ganándole después de 7 años en la Huerta a Libertad, el conjunto gumarelo, que a duras penas pudo completar los puntos para ser campeón de la Apertura, porque había entrado en una racha súper negativa en la segunda ronda de la Apertura. No tuvo un buen comienzo, ni en resultados ni en lo futbolístico. Sigue con los síntomas de esa parte final del torneo Apertura de este año, donde, reitero, se quedó con el título, pero como que arañando el fondo de la olla pudo completar los puntos para quedarse con el título. Tendrá que mejorar el nivel futbolístico, el cuadro gumarelo. Se hace muy repetitivo, con toques muy pronunciados y muy anunciados en zona defensiva, con volantes que participan, pero luego a la hora de la verdad retroceden el balón para los centrales. Participan mucho los centrales, pero no aquellos que verdaderamente deben tener la pelota para dañar al rival. No tanto los extremos, no tanto los volantes para ir para adelante,
Ese es el aspecto a mejorar por el lado liberteño, mientras que Deportivo Luqueño hizo un partido muy correcto, con buena presión en bloque, asfixiando la salida de Libertad, provocando el error de Morínigo, que desembocó en el zapatazo de Walter González para el único tanto del partido. Mucho entusiasmo en la República de Luque con el arranque del torneo Apertura, ganándole a Libertad en su casa. Tiene un equipo interesante, interesante en cuanto a nombres, Sportivo Luqueño, Julio Cáceres le está dando fisonomía, le está dando un funcionamiento, lo que habrá que ver en el largo recorrido, si es que ese plantel va a alcanzar. Como que tiene un equipo muy justito, con jugadores, muchos de ellos también ya de edad, y que habrá que ver si soportan la carga física que van a tener en este segundo semestre. Pero bien el Chanchón, muy bien Luqueño en este arranque del campeonato, dando el campanazo. Otro llamado a ser protagonista es Guaraní, que derrotó a 12 Mayo por 3-1, un resultado que parece amplio, pero en el trámite no pasó nada bien el cuadro aborigen. Superado totalmente por el 12 Mayo en el primer tiempo, pero premiado con la gran capacidad goleadora de Fernando Fernández. Prácticamente se fabricó el espacio más allá del error del defensor en el resbalón para darle esa chance, pero desde muy lejos acomodó el físico, apuntó, disparó y marcó el golazo para mostrar ya otra faceta en el segundo tiempo, con un 2 de mayo más desesperado y Guaraní con los cambios fue acomodándose, principalmente con el ingreso de Willy Mendieta, el ingreso de César Miño, que también participó muy bien. Terminó ganando con holgura el conjunto legendario, pero en cuanto a lo que ha sido el rendimiento colectivo, tendrá que elevar mucho, mucho, mucho el nivel para derrotar a otros rivales que van a ser mucho más exigentes, sobre todo porque 12 Mayo, si bien es cierto, tiene buena posesión, buenos toques, buena conexión entre líneas, no tiene mucha capacidad de gol. Entonces, Guaraní salió beneficiado por esa ineficacia del equipo rival. Reitero, contra equipos de mayor envergadura, Guaraní si no levanta su nivel, va a pasar muy mal. Otro que arrancó de manera auspiciosa es Ameliano, ganando su partido apretadamente contra Tembetarí, pero ganó el conjunto de Ameliano, que ya se apresta para la siguiente fecha para vivir todo un acontecimiento, jugando en su escenario de Milleta frente a Cerro Porteño. De hecho, estos son los partidos para la siguiente jornada, la fecha 2 que se nos viene. Luqueño contra General Caballero, 2 de mayo contra Libertad en Pedro Juan Caballero, Ameliano Cerro Porteño, Nacional con Guaraní. Trinidense Olimpia y Tembetaré Recoleta. Estos últimos peleando allí para sobrevivir, para subsistir en el fondo de la tabla de promedios, principalmente en el caso de Tembetaré. Pero Recoleta, si no sostiene lo que hizo en el primer semestre, seriamente puede ser candidato también para el descenso. Apuntando a esta segunda fecha, Libertad que necesita reaccionar después del comienzo en falso de este torneo, visita al 12 de mayo, que también tiene la obligación de ganar en condición de local y fundamentalmente por la necesidad urgente de puntos para no desmejorar su, su imagen dentro de la tabla de promedios y para tratar de mantenerse en zona de pelea para cupos internacionales y también para sostener la estabilidad del cuerpo técnico. Por su lado, Cerro Porteño tendrá que ratificar su buen comienzo visitando a un rival difícil como Ameliano, que, como dijimos, también tuvo un buen comienzo del campeonato. Dentro del contexto especial, el partido se va a jugar en Villeta, en la casa de Ameliano, pero probablemente con mayor presencia de hinchas azulgranas. Por su parte, Olimpia viaja a Encarnación para jugar contra Sportivo Trinidense, Trinidense local, pero todo el estadio Villalegre estará acopado por hinchas olimpistas, por lo menos se espera una gran concurrencia. Los organizadores hablan de un mínimo de 10.000 espectadores para este compromiso y con esa cantidad ya el paisaje será de un marco casi lleno en el estadio Villa Alegre Olimpia con la clara misión de ir a puntuar, de ganar el partido, porque de lo contrario se va a ir complicando. No solamente la chance del equipo de meterse, de entrar en la pelea, sino del cuerpo técnico ya está siendo visto de una manera distinta a cómo se lo veía anteriormente, porque viene de fracasar en el primer semestre, viene de pasar muy mal en los amistosos y viene de arrancar flojito en este torneo clausura.
La semana voy a estar por aquí para compartir con ustedes el desarrollo del Campeonato Clausura 2025, para ir analizando fecha tras fecha, las variables que se vayan dando y las incorporaciones que se van a seguir dando, porque el libro de pases cierra recién el día 21 de julio, un día lunes, algo atípico, pero bueno, es lo que se ha establecido. Así que te invito a acompañarnos siempre por aquí, en este canal, para hablar de la actualidad del fútbol paraguayo, apuntando siempre a la disputa de cada fecha del torneo clausura y hablando también, ya más adelante seguramente, una vez que el campeonato entre en una temperatura superior, de las figuras que se van destacando, de los equipos que se van proyectando para pelear el título, los equipos que se van a ir proyectando igualmente para pelear los diferentes cupos coperos, tanto de Libertadores como de Copa Sudamericana, y ver qué equipo se solventa mejor y cuál o cuáles equipos terminan siendo la decepción en este torneo que promete ser apasionante por cómo se han preparado los equipos para encarar el clausura. Así que nos reencontramos por aquí la próxima semana.